Tenemos escalera. ¿Cómo se os ocurre organizar esta ruta del despilfarro por Madrid? Bueno, porque nosotros como ONG, básicamente nos hemos dedicado a la cooperación internacional al desarrollo, pues hemos intentado sensibilizar a la gente en viajes a los países del sur. Pero claro, cuando el sur se convierte en lo que antes era el norte, es decir, cuando empieza las mismas políticas del Fondo Monetario Internacional que se aplicaban en Nicaragua o en Bolivia, se empiezan a aplicar en Europa, pues las luchas y la resistencia y por tanto los combates son los mismos. Entonces nos ponemos a visitar pues, a los compañeros de Grecia, nos vamos a ver la valla de Melilla, y ahora nos ponemos a ver pues, las batallas que se están dando en Madrid por salir de esta situación, ¿no? Primero para denunciar y luego para apoyar pues, reivindicaciones barriales que se están dando, ¿no? Y es por eso, ese es un poco el vínculo entre la solidaridad internacional y la solidaridad interna que ahora es necesaria. ¿Y cómo elegís la ruta, es decir, los puntos donde nos detenemos, donde nos explican el dinero público que se ha quedado ahí, cientos de millones de euros que luego no se utilizan, por ejemplo, el Gol de Chamberí, el Estadio Vallehermoso, el Centro Acuático que está aquí, Centro Internacional de Convenciones, Paseo de la Dirección, La Peineta? ¿Cómo elegís esos puntos? ¿Son los más emblemáticos? ¿Hay más? Bueno, por desgracia hay más. Por desgracia tenemos un abanico importantísimo de experiencias, de malas prácticas, de lo que ha sido el urbanismo y el modelo de ciudad que se ha puesto en marcha en los últimos 10-15 años. Hemos elegido esta porque hoy es una ruta, pero nosotros vamos a ir haciéndola una vez al mes y por tanto hoy se trataba, el hilo argumental era los cadáveres que ha dejado ese modelo faraónico de Gallardón de hacer ciudad. Esas instalaciones que consistían en derribar lo viejo en lugar de mantenerlo, conservarlo y ponerlo en valor y hacer nuevas infraestructuras básicamente para ponernos al servicio del capital inmobiliario que pretendían las empresas constructoras pues hacer caja, simplemente no eran necesidades, esto no era una necesidad del barrio, esto era una necesidad de Florentino y de miles de empresas que se dedican a la especulación inmobiliaria básicamente, ¿no? Entonces bueno, pues es un poco lo que hemos tratado de denunciar, pero la próxima que vamos a hacer la vamos a hacer con movimientos ecologistas y nos vamos a ir a espacios naturales que están amenazados o que tienen problemas, y otra la haremos con bueno, pues gente que se dedica a la conservación del patrimonio arquitectónico, por el centro de la ciudad, etcétera. Es decir, hoy es solamente un abanico del urbanismo del despilfarro, en lo que ha quedado, mientras que nos pedían a nosotros austeridad, ellos despilfarraban el dinero público en este tipo de instalaciones. Ese es el hilo argumental de hoy. Estáis concienciando a la gente, parece que la gente cada vez está más concienciada, se va a romper con el bipartidismo, PP lo hace mal, viene PSOE, PSOE lo hace mal, viene PP, miles de millones de dinero público malgastados en infraestructuras que nadie utiliza. Es un buen momento para que el ciudadano participe más, que el ciudadano sea capaz de parar, por ejemplo, que la finca de Torre Arias pase al Opus Dei. Sin duda, y eso se ha conseguido ayer mismo, es decir, que frente a estas denuncias no se trata de quedarse solo en eso, en poner delante de los ojos del ciudadano cuáles son los errores de gestión que han tenido, sino de que el ciudadano vea que se puede cambiar las cosas, es decir, que esto no es irreversible. Y que lo de la finca de Torre Arias de ayer, que ayer se ganó una batalla contra el Opus y contra la voluntad del ayuntamiento de cederse lo que es el patrimonio de todos a unos pocos, se puede hacer. Y eso es lo que básicamente tratamos de sensibilizar. Que la gente lo venga, que lo vea, que se lo cuente a sus amigos y que no se quede solamente en una noticia de radio, de televisión o de prensa. Que lo vea y que se sensibilice de que esto es un juego de tahúres con el dinero público. Lo último, ¿qué tipo de gente se ha apuntado a la primera visita? Bueno, gente de todo tipo, desde gente que nos ha llamado de Ecologistas en Acción, a gente que estaba interesada porque era en su barrio en concreto, por ejemplo en Vallehermoso, pero luego gente que simplemente que le interesa su ciudad, bueno, que está harto de que se ría de ellos y que lo que comentaba antes, es decir, que quiere ver lo que sale todos los días como escándalo en la prensa, lo quiere ver y quiere pisar el barro. Y hoy es un ejemplo, estamos aquí pisando el barro de lo que están haciendo con nuestro dinero. ¿Para qué se hizo?
Es que cuando yo lo vi ya dije, sí, hombre, ya nos liamos, dice, no, pues que no sepa nadie. Habían cerrado el paso al Guadarrama, lo habían cerrado porque les habían la... Claro, se nos juntaron toda la gente que a caballo por aquí. Bueno, hemos empezado esta mañana una ruta por el Madrid de despilfarro organizado por una ONG y nos han llevado a Vallehermoso, que hay allí un boquete de hace no sé cuánto tiempo, el canal, el campo de gol del canal Isabel II, que también es ilegal de hace unos años, Torrearias, que ha sido una lucha vecinal, visitaremos Cibeles, también un despilfarro del gobierno municipal. Nos vendieron los políticos, en este caso el Partido Popular que ha gobernado en Madrid, la idea del Madrid olímpico y la idea de que esto sería una ciudad en la que prácticamente nos bañaríamos en oro. ¿Cómo es la resaca del Madrid olímpico que nunca fue? Pues la resaca es que tenemos un erial, lo vais a ver ahora, en lo que se suponía que era el distrito olímpico. Los vecinos no han tenido más dotaciones, no han tenido absolutamente nada. La política del Partido Popular se ha basado exclusivamente en alimentar el ladrillo y alimentar los intereses de las grandes empresas de este país, pero para nada de los intereses de los vecinos de Madrid. Hoy, gracias a esas políticas, tenemos una deuda en el ayuntamiento que supera la de todas las corporaciones municipales. Hoy lo que nosotros exigimos es que se haga una auditoría a esa deuda y una reestructuración porque está paralizada. El ayuntamiento no se puede hacer nada como consecuencia de la contracción de esa deuda por tener ladrillo y por tener infraestructuras que no se utilizan, Caja Mágica, Peineta, el centro del agua que está justo también aquí en San Blas. Ahora resulta que cuando tenemos edificios como este en una finca del siglo XVI, lo que pretenden es regalársela al Opus Dei. Tenemos un gobierno que ha velado todo el tiempo, durante más de 25 años que llevan en el gobierno, por velar por los intereses que son de los amigos, no son de los vecinos de Madrid. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es denunciar permanentemente esto, salir a la calle, denunciarlo y pelear porque dentro de poco, en mayo, cambien las cosas y por fin traigamos un gobierno de izquierdas a la ciudad de Madrid que revierta todo esto. Si en mayo hubiera un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, se paralizaría, por ejemplo, que Torrearias se ceda a una universidad privada o que Torrearias siga cerrado. ¿Eso se paralizaría? ¿Cómo se haría? ¿En qué se convertiría la finca de Torrearias? La finca de Torrearias, en el momento que gobernase por lo menos Izquierda Unida, y lo llevamos peleando muchísimo tiempo, no es un elemento electoral, sino que llevamos peleando años por esta finca, en el momento que eso ocurriese, aquí lo que iba a pasar es que los vecinos decidiríamos qué es lo que va a pasar con la finca de Torrearias. Es patrimonio de los madrileños y somos los madrileños los que tenemos que decidir qué queremos que sea, invirtiendo por supuesto, porque hace falta invertir en el palacio, pero hoy en día hacen falta infraestructuras en el distrito Canillejas, lo digo siempre, no hay instituto público y sin embargo esto querían dárselo a una universidad elitista y religiosa del Opus Dei. Entonces entendemos que la participación ciudadana tiene que ser un elemento fundamental en cualquier gobierno progresista. Tienen que decirnos qué quieren hacer con nuestro patrimonio, al fin y al cabo con nuestro patrimonio, porque esto es nuestro. Hay una familia que se ha enriquecido muchísimo a costa de ese convenio del año 86. Ahora se trata de que los vecinos de Madrid también se vean beneficiados. Sí, porque según has explicado antes, no sé si son los condes de Torrearias, firman un convenio con el entonces alcalde de Madrid en el 86, Tierno Galván, por lo cual el Ayuntamiento de Madrid le recalifica unos terrenos a esta familia de Torrearias para que puedan construir. Al parecer, según has explicado, han ganado unos 500 millones de euros en esas recalificaciones y cuando falleciera, no sé si el marido, el conde de Torrearias, ella
En 2012 fallece, la finca de 17 hectáreas de Torre Arias tiene que pasar a dominio público y esto es una especie de retiro, podría convertirse en un pequeño retiro o casa de campo para el distrito. Sí, no, es un parque histórico, es una joya ambiental y también histórica justo en la calle Alcalá, en el corazón de Madrid. Es decir, en el año 86 Tierno Galván firma un convenio para beneficiar a esta familia para que a su muerte esto pasase a revertir, o sea, se revirtiese a los madrileños, a cambio de recalificar más de medio millón de metros cuadrados en zonas de muy alto poder adquisitivo en la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, se trata de que ahora, pues esto se han enriquecido, calculamos que más de 500 millones de euros, se trata de que ahora el Partido Popular, que es el del Gobierno, vele por ese convenio. Y sin embargo, en el año 2012 muere la condesa, esto sigue cerrado y nosotros levantamos la liebre con lo del Opus Dei, pero que si no, ellos hubiesen seguido su camino. Han aprobado un plan especial de protección que nosotros decimos que era de desprotección, completamente a medida de los intereses del Opus, de hecho, residencia, parking. No sabemos qué es lo que va a pasar ahora, que dice el Opus que se retira por la contra que se ha encontrado por parte del movimiento vecinal. Pero en todo caso, nosotros lo que planteamos es que se retire el plan especial y que aquí se haga lo que los vecinos y lo que Madrid necesite. Lo que van a hacer es tirar el estadio y hacer torres de vivienda. Centro acuático perteneciente a la infraestructura olímpica. Se ha quedado en lo que estamos viendo, un esqueleto casi terminado. Esto era iba a ser el Estadio Olímpico de la Pineta. Esto ya fue un estadio de atletismo que se construyó en su momento, como podéis ver, y los que os gusta el atletismo sabéis que el viento es una cosa muy importante, ¿no? Y que a ciertos niveles de viento se anulan las marcas, ¿no? Esto siempre dio problemas porque evidentemente es una peineta, con lo cual los vientos en esta zona eran extremadamente irregulares. Prácticamente no se usó en su momento como estadio de atletismo y con la llegada del proyecto olímpico se decidió intentar que fuera el estadio olímpico, ¿no? Para eso, como el Atlético de Madrid y el estadio del Atlético de Madrid entraba dentro de la operación de la M30 Madrid-Río, pues se llegó a un convenio en 2008 con el Atlético de Madrid, de tal manera que se recalificaban los terrenos en la M30 del Estadio Vicente Calderón y de la MAU, que tenía la gran fábrica ahí, y con esos dineros y alguna cosa más, el Atleti se venía aquí traía aquí el estadio, ¿no? Esto iba a ser el Estadio Olímpico de atletismo, pero lo he dicho antes, es importante saber que esto, según acabaran las Olimpiadas, iba a dejar de ser estadio de atletismo. Es decir, esto se iba a construir en dos fases. En una primera, las gradas llegarían hasta un punto y habría pista, y en una segunda las gradas llegarían hasta más abajo y se suprimiría la pista de atletismo, con lo cual Madrid iba a seguir sin tener un estadio de atletismo útil para organizar un meeting, ¿no? A día de hoy no hay ninguno, de hecho, yo creo la única pista medianamente utilizable es Moratalaz. ¿Qué problemas tiene ahora esto? Pues que los precios de mercado de los pisos que pensaba vender FCC en la zona de Mao y Calderón, pues ya no son los precios de mercado de antes. Pero además los tribunales han parado la operación por las alturas de los edificios que se iban a hacer allí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto está complicado. Y luego lo que tenemos aquí es el centro acuático, ¿no? Que quizás sea uno de los peores agujeros que se han hecho, ¿no? Esto se proyectó en 2004 por 120 millones, yo creo que fue el primer proyecto. Hubo modificaciones del contrato sistemáticamente cada 2 años hasta que acabó en 192 millones y luego en cuanto llegó la crisis se paró, ¿no? Con 100 millones ya invertidos en el centro acuático. Esto lo construyó Madrid Espacios y Congresos, que era una empresa 100% pública que utilizaba a Gallardón como caja mágica para
que ciertas deudas no computaran en la deuda del ayuntamiento, sino en la de la empresa. La empresa se cierra el año pasado y el Ayuntamiento de Madrid recompra esto y se gasta 5 millones en IVA en recomprarse este edificio a sí mismo, ¿no? Para acabar de cerrar el círculo. Esto a día de hoy no se sabe qué hacer con ello, ¿no? Y lo ha reconocido así el equipo de gobierno. Es malo que no se sepa qué hacer con ello ahora. Eso sí, si se hubiera construido tampoco sabríamos qué hacer con ello, ¿no? Un problema enorme de las infraestructuras olímpicas y del proyecto olímpico es que no es cierto que fueran sostenibles después, ¿no? Es decir, lo hemos visto con Caja Mágica, que la Federación de Tenis no ha podido sostener Caja Mágica ni darle uso. La Federación de Natación, desde luego, no hubiera podido sostener esto, ¿no? Esto es si veis la parte de en medio con los cristales, es la zona administrativa. Al otro lado es enorme, ¿no? Ahí está la piscina grande y a este lado la piscina de waterpolo y otra de entrenamiento y al otro la de saltos también. Bueno, esto es insostenible en cualquier caso si se hubiera acabado. Si se hubiera acabado también tendríamos pues en el Parque La Gavia un canal de aguas bravas o en Villaverde un canal de remo, ¿no? O sea, cosas pues que desde luego hubieran sido cadáveres urbanísticos inmediatamente y hubieran acabado las Olimpiadas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. A día de hoy con esto no se sabe qué hacer, esto irá poco a poco y el resto lo que se ha hecho es recalificarlo, hacer un nuevo plan para hacer 12.000 viviendas y algunas dotaciones y ocupar todo lo que veis de aquí hasta el aeropuerto y hasta Coslada, ¿no? Bueno, pues un poco esto, ¿no? Y desde luego esto sí que es preocupante, esto el próximo equipo de gobierno se lo va a comer. O sea, porque algo hay que hacer con ello, ¿no? A no ser que se decida derribarlo, que sería una pena, ¿no? Después de gastar 100 millones. Pero algo hay que hacer y no va a poder ser un centro acuático, no va a poder ser un centro acuático de esa envergadura, ¿no? Aquí hay un soniquete de este. Gerencia en el año 2006 decidió acometer la urbanización del barrio por un método de colaboración público-privado, es decir, por una concesión. Dragados acometería los realojos, construiría los edificios donde realojar a la gente y rentabilizaría la operación construyendo pisos de lujo en una zona que, como veréis ahora, tiene muy buenas vistas hacia la sierra, es una zona con un gran parque, es una zona muy bien comunicada además. El problema es que cuando reventó la burbuja o la estafa urbanística, Dragados hizo cuentas y dijo, mira, vendiendo pisos de lujo yo no voy a pagar toda esta operación. Y literalmente, cuando pasaron las elecciones municipales del 2011, paró en seco las obras, dejándolas el barrio entre zanjas y entre escombros, ante la incredulidad de los vecinos que, con un cierto retraso, empezamos a movilizarnos y especialmente en la fase 1, que es una fase donde hay urbanización pero no realojos, por movilización vecinal volvieron las excavadoras y creo que en un mes y pico es posible que la zona esté acabada. Ahora el problema, y el problema gravísimo, lo vamos a ver in situ, esta calle Alberdi es un buen ejemplo, es en la fase 2 donde hay realojos. No hay casas para todos los que tienen que ser realojados, hay 80 vecinos que no saben dónde van a parar, y Dragados, las casas que ha desalojado, que ha expropiado, no las ha derribado totalmente. Veremos que el barrio está cubierto de solares, de ruinas, y de ruinas que han provocado asentamientos y ocupaciones por parte de chatarreros, de población básicamente nómada, muchos de ellos de origen rumano. Esto está generando un problema serio de convivencia y nuevamente los vecinos intentamos movilizarnos por miedo a que esto acabe derivando los problemas de convivencia en un problema de racismo nuevamente, que es muy fácil pescar en aguas revueltas. Ahora veremos cómo el barrio está muy revuelto, veremos pancartas y veremos una situación de abandono urbano que es increíble que se dé aquí, puesto que estamos prácticamente caminando a 10 minutos de Bravo Murillo o de Son Ángela de la Cruz. Pues este plano también. Que me he quedado hablando. Vamos, dura minutito. Entonces, bueno, no sé, lo llevo, no sé,
rato. Bueno, este es el actual ayuntamiento, el Palacio de Telecomunicaciones. Ya desde la campaña electoral entre Trinidad Jiménez y Alberto Ruiz Gallardón apareció la propuesta de que fuera el ayuntamiento de la ciudad. Evidentemente es uno de los grandes edificios de la ciudad. El presupuesto inicial de la reforma de lo que es el palacio empezó por 67 millones y acabó, después de muchas modificaciones de contrato y de cambios, en 138, ¿no? Es decir, es una desviación de las más grandes que hay. Evidentemente ese no es el precio final, ¿no? La operación global por la que el ayuntamiento viene aquí, trae aquí la alcaldía, la Concejalía de las Artes y luego un contenedor cultural, cuesta en total unos 500 millones al ayuntamiento. Son 138 de la reforma y de los cambios que ha habido que hacer, en algunas partes bastante potentes en el edificio, y luego distintas operaciones de permutas, de terrenos y algunos edificios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el edificio que vemos allí, que ahora es el Instituto Cervantes, el de las Cariátides, ese se lo vendió, o sea, en la operación se lo dio el ayuntamiento al Estado. Yo no me acuerdo cuánto fue la operación. En Capitanaya, en Capitanaya 40, el ayuntamiento compró un edificio por 140 millones que lo permutó con el Ministerio de Ciencia e Innovación, también un edificio de 130 millones o así, que es donde está la Dirección de Innovación, la Dirección General de Innovación, ¿no? Y luego unos cuantos terrenos y inmuebles más ya por otras partes de la ciudad, es decir, 500 millones de operación en total. Y lo que es actualmente el viejo ayuntamiento, el ayuntamiento histórico, sigue vacío, ¿no? Ahí se supone que iba a ir el museo de la ciudad. Empieza la crisis económica, queda parado y bueno, es un edificio que está muy bien, donde había trabajando 300 personas y sigue vacío a día de hoy, ¿no? Y mientras tanto el ayuntamiento gasta en torno a 40 y tantos millones al año de alquileres, ¿no? Otra operación de esas ruinosas fue la Concejalía de Servicios Sociales, cuando llegó Botella, ¿no? Esa costaba 3,5 millones al año y actualmente va a ir en el Paseo de la Chopera, un edificio que era municipal y que estaba infrautilizado, ¿no? Es decir, dinero tirado absolutamente para una Concejalía de Servicios Sociales, ¿no? Yo creo que esto representa un poco lo que ha sido el gallardonismo, ¿no? Es decir, mucha inversión concentrada en el centro y operaciones que, bueno, que si estuviéramos en otro tipo de país con otras necesidades igual estaban bien, ¿no? Pero en las condiciones en las que ha estado este país, incluso en los mejores momentos, pues no venía mucho al caso. Y para acabar, simplemente que todo esto se ha visto perfectamente en la política presupuestaria, ¿no? El Gallardón llegó a Madrid con 1.300 millones de deuda y salió con más de 8.000 millones. La deuda, al final de la próxima legislatura, con el calendario actual de amortización de deuda, habrá más del doble de deuda de la que había cuando llegó Gallardón. Y todo esto ha pasado mientras se han duplicado los ingresos en el ayuntamiento entre 2003 y 2008, se ha multiplicado por 3 el IBI. Claro, las cargas financieras se han multiplicado por 5, ¿no? Y esa es la situación que tenemos ahora, ¿no? Un tercio del presupuesto del año pasado fue para pagar la deuda, más de 1.300 millones, y esa es la situación que vamos a tener desde luego en la próxima legislatura, durante toda la legislatura, ¿no? Hay que buscar maneras de ver qué se hace con esa deuda, si es posible reestructurarla y buscar alguna quita para hacer otras cosas, pero de luego eso va a ser lo gordo del presupuesto en los próximos tiempos, ¿no? Por un lado la deuda y por otro lado los 6 grandes contratos integrales que se han llevado una de cada de las 6 grandes constructoras, que son prácticamente las competencias fundamentales de un ayuntamiento, ¿no? Iluminación, limpieza viaria, recogida de basuras, etcétera, ¿no? Eso es la hipoteca que nos dejan para quien venga, ¿no? Si llega alguna fuerza democrática al poder después de las próximas elecciones, pues va a tener un papelón importante.